Y bueno, ahí las preguntas las vamos a ver al final. Fernando, te paso el micrófono. Gracias. Me gustaría empezar diciendo que una startup, yo sé que suena como algo súper distinto a todo, pero al final una empresa, una startup o cualquier otro activo financiero, ¿ya?, tiene una forma de ser valorizado. Hay métodos que son más certeros, menos certeros, tal vez más grises, pero lo primero que hay que pensar antes de valorar una startup es que hay que sacarse esta mítica de que son criaturas completamente extrañas que uno no puede darle valor, ¿ya? Puede ser más subjetivo el valor, pero de que hay métodos, hay métodos, ¿ya? Antes de empezar la charla, me gustaría contarles muy rápidamente de Valoriza. Ya, nosotros somos una empresa que empezó en el 2013, tenemos 10 años de experiencia en esto, nos dedicamos al M&A, finanzas corporativas, hacemos valorización, pero también somos muy famosos por el tema de startups, ¿ya?, que es lo que nos invoca acá. Acá hay algunas empresas con las que hemos trabajado, valorizado, ahí hay varios startups que ustedes van a reconocer, Corner, Showbook, Políglota, ¿ya? Dejando eso de lado, vamos un poquito a la charla, ¿ya? ¿Qué es lo que determina el valor de una empresa? ¿Ya? Y esto vuelve un poco a lo que le hablé al principio, ¿ya? Hay gente que diría, oye, pues una startup es muy difícil de valorizar porque hay muchas variables, pero tenemos que volver un poquito a lo básico, ¿ya? Una startup o la participación en una startup, como ustedes quieran verlo, al fin y al cabo es un activo financiero como cualquier otro, ¿ya? Y vamos a ver entonces un ejemplo de una empresa más madura, ¿ya?, para entender este concepto, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo súper simple, dos empresas que tienen venta iguales, EBITDA iguales, y que nosotros creemos que se van a mantener por siempre, ¿ya? La pregunta es, y pregunto rápidamente, ¿se puede decir que valen lo mismo estas dos empresas? Uno diría rápidamente sí, ¿ya? Porque si uno ve las cosas iguales, se van a mantener iguales. Ahora, estos son indicadores financieros que no nos cuentan la película entera, ¿ya? ¿Por qué? Porque una empresa, primero que nada, no vale por sus ventas, no vale por su EBITDA o no vale por su utilidad. Una empresa y cualquier otro activo financiero vale por la caja que me va a generar, ¿ya? Entonces, acá en este ejemplo de dos empresas que parecían, si hubiéramos estado resultados, eran exactamente iguales, pero uno tiene que reinvertir más, le pagan más días, ¿ya? Esta empresa naturalmente va a generar menos caja, ¿ya? Entonces, volviendo ahora, pasando en un ejemplo de empresas maduras, volviendo al tema de los startups y un poco lo que mencioné al principio, las empresas, los startups, los bonos, cualquier activo financiero, cualquier activo que ustedes puedan ganar plata con, vale por su habilidad de generar flujos de caja. Ese es el valor que tiene una startup de un punto de vista financiero, ¿ya? Eso es lo que los fondos van a ver, van a hacer el cálculo. ¿Puedo ganar plata con esto o no puedo ganar plata con esto? Y esas no son las ventas, no es el EBITDA, no son las utilidades, es el flujo de caja que generan las empresas, ¿ya? Y una startup no es muy distinto a esto, ¿ya? Yo, la verdad, estaba preparado para una charla un poco más interactiva, hacer preguntas al público, pero tenemos mucha gente inscrita y eso no va a resultar. Me sorprendió un poco la cantidad de personas que llegaron hoy día, así que yo mismo voy a responder las preguntas. Así que les pido perdón por eso. Hay tres grandes métodos de valorización de empresas, ¿ya? Esto aplica para cualquiera, si es una startup o no, y vamos a ver cuáles son los que aplican mejor para una startup y por qué. Los primeros son los métodos de valorización intrínsecos, ¿ya? Esto es un poco lo que nosotros habíamos hablado al principio. En la teoría económica y la teoría financiera,
Cualquier activo financiero vale por su habilidad de generar caja, como dije al principio. Entonces, todos los métodos intrínsecos apuntan a esto. Nos apuntan a decir, bueno, si es que un activo financiero vale por mi habilidad de generar caja, bueno, calculemos mi habilidad de generar caja. ¿Ya? Entonces, en esta familia van a estar todos los métodos con el flujo caja descontado, el Adjusted Present Value, el First Chicago Method y otros. ¿Ya? El First Chicago Method, por ejemplo, es una variación simple del flujo caja descontado en que yo hago escenarios. Pero es un flujo caja descontado al fin y al cabo. Todos estos métodos apuntan a esto, a decir esto. Bueno, digamos cuánto va a generar el activo para decir cuánto vale hoy día. ¿Ya? Ese es un gran método de valorización. Ustedes, los que estuvieron en Brota, los que van a pasar por Brota, vamos a hacer este ejercicio con ustedes probablemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el valor intrínseco de una empresa. ¿Ya? Después vienen los segundos métodos, los de, como lo dijimos anteriormente, de valorizaciones relativas. ¿Ya? Esto es decir, oye, mi empresa no es tan única, deben existir cosas parecidas en el mercado, y vamos a buscar en el mercado. Ah, mira, tengo una empresa que se dedica a comprar y vender calculadoras, por ejemplo. Busquemos a cuánto se compran y cuánto se venden empresas que venden calculadoras. Y ahí viene toda la familia de múltiplos de mercado. ¿Ya? Básicamente decir, oye, esta empresa vendió tanto, por tanto mi empresa debería poder valer algo como esto. ¿Ya? Es como el equivalente si uno quiere vender un auto y meterse a Chile Auto o lo que sea y ver cuánto vale mi modelo en ese año y todo. Ahora, la dificultad de esto es que las empresas son más únicas. Tienen leves diferencias, pero con esto podemos entender dónde vamos a tener esto. El Venture Capital Method, por ejemplo, que también lo mencionamos, que también es un método comúnmente utilizado, es decir, es lo mismo que el anterior, pero es decir, pensémonos como si soy un Venture Capital. ¿Ya? Entonces, yo si compro esta empresa y a 5, 4 o 3 años yo quisiera venderla, ¿cuánto ganaría? ¿Ya? Entonces, digamos que la empresa en 4 años más, yo veo una empresa que se parece mucho a la mía, pero está mucho más avanzada. Es lo que mi empresa podría hacer en 3 o 4 o 5 años más. Entonces digo, esta empresa se vendió a 100. Bueno, estos 100, yo exigiéndole una tasa de retorno, es decir, porque es riesgo, porque es una startup, ya es algo complejo, exijámosle un 30% al año. Entonces traigo estos 100, 5 periodos atrás, con una tasa del 30%. Pero también cae bajo la familia de estos métodos comparables. Yo estoy diciendo, encuentro algo parecido y creo que yo podría valer algo. ¿Ya? El primero, yo tengo que encontrarle en el espacio y tiempo parecido al mío, y el segundo en el espacio y tiempo adelante mío. ¿Ya? Acá hay otros. El price to earnings también es un método de múltiplo. Quedó separado porque esto no sirve para startup, lo dejo aparte. Y el scorecard method es un método más cualitativo. ¿Ya? Y después vienen por último los basados en opciones. ¿Ya? Acá tenemos opciones reales. Acá tenemos cuando tenemos que mezclar probabilidades con sucesos. Entonces, esto es muy típico que se use para... Esto es más específico, pero si alguno de ustedes tiene esto, por ejemplo, está desarrollando un medicamento, está desarrollando una patente muy, muy compleja, que básicamente hay etapas muy marcadas en el proceso que determinan el valor. Por ejemplo, que la FDA apruebe el medicamento. Entonces yo digo, bueno, yo tengo un 10% que me apruebe el medicamento, por tanto, una vez que me apruebe el medicamento, vale $100 millones, entonces yo multiplico por posibilidad. ¿Ya? Eso es el Risk Adjusted Present Value. Cualquier tipo de árbol. ¿Ya? Esos son los métodos generales que se aplican a la valorización de empresa. ¿Ya? Yo creo que se van a quedar un poco pensando, bueno, me hablaste, Fernando, de cuáles son los métodos generales, ¿ya? Pero ¿cuál se aplica mejor a una startup? ¿Ya? Ahora venía una pregunta, ¿qué métodos de valorización conocen? Hay varios más. Por ejemplo, yo creo que vale algo. Eso podría ser un método. No es lo más científico, pero de que se usa, se usa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los métodos relevantes, lo que hablamos. ¿Ya? Que me faltaba un valor de liquidación. Teóricamente no vamos a hablar muy de esto, porque esto es básicamente
Algunas empresas valen más si las liquido en vez de que se mantienen en marcha. Para ello son relevantes esos métodos. Vamos a hablar entonces de cuáles son relevantes para los startups mínimos. Ustedes podrán adivinar que tenemos dos grandes familias que son realmente relevantes: las transacciones comparables y los flujos de caja descontados. Con esto podemos valorizar probablemente el 90% de los startups. ¿Ya? Por ejemplo, transacciones comparables, múltiplos de venta, múltiplos de GMV, Gross Merchandising Value que se llama, múltiplos de ARR, estos son cuántos son mis ventas recurrentes, Venture Capital Net. Sobre este tipo de cosas se transan los startups. ¿Ya? Pero después se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si una startup no tiene ventas? O no tiene un unit economic definido. ¿Ya? Bueno, ahí ya podemos ir a método de Venture Capital Method. Es decir, bueno, la empresa demora 3, 4 años en valer algo, en que se levanten, que logren ciertos estos indicadores, por tanto, usemos este tipo de método. Y por último, es el flujo de caja descontado. ¿Ya? El flujo de caja descontado, como le contaba, es el método intrínseco de valor. Las empresas valen por esto. Pero ¿cuál es el problema en una startup? Especialmente si usted está en etapas muy, muy tempranas. Pequeñas variaciones al flujo de caja, a la estimación del flujo de caja, te da diferencia en valor gigantescos. ¿Ya? Si partes un año más tarde a generar flujos, un año antes, si lo veas el 5% de mercado, el 4% de mercado, el método de flujo de caja descontado es muy, muy sensible a pequeñas variaciones porque cuando estamos en una startup, y ustedes se lo imaginarán, porque ustedes o tienen startup o están interesados en el mundo de la startup, si tú me dices, yo te preguntara, estaba viendo una organización, bueno, digamos que estamos en una etapa muy temprana en la startup. Yo te pregunto, bueno, ¿cuál va a ser tu margen de largo plazo? No sé, estoy desarrollando un producto. Ah, oye, ¿y cuándo vaya a poder vender algo? No, yo creo que en 6 meses, un año, 2 años, algo así. Para un flujo de caja descontado, esas pequeñas diferencias mueven gigantescamente la caja proyectada que se va a usar. ¿Ya? Es por eso que mientras que estemos en etapas más tempranas, son los primeros métodos, ¿ya?, de compararme contra algo, de buscar transacciones similares, los más utilizados. ¿Ya? Voy a mostrarle ahora tengo un ejemplo, dos ejemplos de transacciones comparables, ¿ya?, que le quité los nombres a las empresas que estábamos usando, pero para que vean cómo se ve esto en la práctica. ¿Ya? Acá tenemos una empresa de servicios de TI chilena, ¿ya?, que quisimos encasillar en este grupo, ¿ya?, de transacciones comparables. ¿Ya? Entonces, ¿qué quisimos ver? Lo primero que tuvimos que identificar, bueno, ¿bajo qué múltiplo se transaban estas empresas que venían creciendo de TI? ¿Ya? Entonces, buscamos por el resto del mundo empresas de TI que se hayan transado. ¿Ya? En particular, esta empresa de TI tenía ventas por 12 millones de dólares, ¿ya? La empresa chilena, ¿ya? Entonces, nosotros quisimos buscar empresas que tuvieran en rangos similares. Entonces, lo primero que vemos acá es identificar empresas similares. ¿Ya? Identificamos acá empresas que se hayan transado, que se hayan sido compradas. ¿Ya? Y vimos, bueno, ¿a cuántas veces ventas se pagó? Entonces, por ejemplo, si una empresa vendía 3 millones de dólares, ¿ya?, y se compró a 9, significa que se pagó 3 veces sus ventas. ¿Ya? Entonces acá tenemos identificada empresas similares, fuimos a buscar por todo el mundo, México, Estados Unidos, esa era Suiza, si mal no recuerdo, y por último, ¿no?, y vimos, bueno, esta empresa en promedio está transando a 1,71. ¿No? Después fuimos a ver empresas que hicieron un IPO, que se llamaba, un levantamiento a bolsa. ¿Cuánto fue lo que exigieron? Bien.
Esto sería un trabajo por transacciones comparables. Es básicamente ver, mira, ¿cuánto están comprando y vendiendo esta empresa? En particular, esta empresa estaba vendiendo algo menor a 1,71, aunque nos da este promedio para empresas internacionales. En Chile teníamos algo más cercano a 1,4. Entonces, una valorización por comparable sería multiplicar uno por el otro. Yo valgo, vendo tanto, me encuentro en una situación similar a la empresa que encontré, por tanto, usemos un promedio. Es una valorización por transacciones comparables. Les voy a mostrar otra. ¿Ya? Acá teníamos un poquito más de información. Esta industria en particular, esto es ciberseguridad. ¿Ya? Y decidimos ordenar a las empresas por distintas métricas. ¿Ya? Queríamos evaluar una empresa chilena. Acá tuvimos que hacer un ajuste porque esta era toda empresa abierta a bolsa. Entonces tenemos que, la empresa abierta a bolsa intrínsecamente vale más porque son más líquidas. ¿Ya? Pero igual quisimos entender, bueno, ¿a cuánto se están transando estas empresas? Y lo que notamos acá es que las empresas, y algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso es bien claro, entonces quería mostrarlo, es que las empresas mientras más crecen, tenían un múltiplo de ventas, que lo podemos ver acá, a mano derecha, más alto. ¿Ya? Entonces la empresa que crecía más de un 40% al año, se transana 20 veces venta en este caso, que es algo que no se ve, realmente no se ve. Ya, esto fue una versión hecha en 2021, cuando la valorización era realmente alta de los startups. Las empresas que crecían entre 10 a 40 tenían un poco más bajo, y las que crecían menos de 10 tenían una valorización más baja. ¿Ya? Esto es una valorización por comparables. Es básicamente ver empresas que se parezcan a la mía, tomar sus indicadores y usar algún tipo de múltiplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las cosas que crean valor en una startup? ¿Ya? ¿Qué es lo que ven los indicadores financieros? Pues? Dado que no puedo estimar el flujo de caja, yo, como inversionista, voy a estar dispuesto a pagar más por empresas que crecen más, que tienen mejores márgenes, que requieren menos capital de trabajo, que requieren una menor reinversión, que tienen acceso a financiamiento, y por último, que sus flujos son, como toda startup, son difíciles de proyectar, pero dentro de los más ciertos tienden a tener un valor más alto. Entonces tienden a pagar por flujos recurrentes más. ¿Sí? Estos son los indicadores que nos va a dar un múltiplo alto en promedio de casi toda la industria. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una historia de un crecimiento de venta bueno, de márgenes al menos de tendencia altos, de que no tienen que reinvertir mucho, y grado de recurrencia, esto tiende a dar valorizaciones altas. ¿Ya? Vamos de tiempo. Vamos a ir pasando un poco rápido ahora. Otra cosa que quiero hablar es de precio contra valor. ¿Ya? Acá generalmente se usan una u otra, pero tienen una cosa distinta. ¿Ya? Yo estaba hablando de lo que es un valor razonable, porque lo que es el flujo, lo que alguien estaría dispuesto a pagar, lo que un inversionista financiero estuviese dispuesto a pagar, porque son retornos esperados. ¿Ya? Pero realmente el precio y el valor son lo mismo. El precio es lo que se termina pagando. Y el valor es lo que percibe el comprador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene un mayor poder negociador, una empresa que está más preparada para levantar, probablemente va a tener un mejor poder negociador. Va a poder lograr un precio más alto. ¿Ya? También hay dos familias de compradores. ¿Ya? Los compradores estratégicos y los financieros. El financiero es como lo estoy viendo yo. Yo le estoy hablando todo el tiempo en esta charla de que los activos financieros valen por su habilidad de generar caja. Pero sus startups, no sé en qué etapa estarán, tal vez no lo compren por su habilidad de generar caja. Tal vez haya otra razón. Tal vez alguien quiere una tecnología que está en la startup. Tal vez un competidor te quiere sacar del mercado y estaría dispuesto a pagar un extra. ¿Ya? Acá hay otras razones para comprar. ¿Ya? Y un comprador estratégico teóricamente podría estar dispuesto a pagar un precio más alto, que es lo que es el valor razonable de una empresa. ¿Ya? El Venture Capital o el inversionista ángel es un financiero puro y duro. Él busca meter a X y vender en algunos años ahí. Como le decía, él busca un retorno, por tanto, aplica lo que es el flujo de caja.
¿Ya? Volviendo entonces a este tema, se puede dar, acá está, algunos ejemplos de precio contra valor. Les voy a contar un caso. Nosotros estamos evaluando una empresa que hacía, que no lo hacía, pero armaba e instalaba paneles solares. ¿Ya? Ellos básicamente habían conseguido una forma con inteligencia artificial, hacía un match entre personas que necesitaban y lograba cierto grado de logística con tecnología. ¿Ya? Entonces iban a ofrecerle directamente a personas que no sabían que necesitaban. ¿Ya? Entonces, esto es la zona sur de Chile. Entonces vimos empresas que el resto del mundo hicieran algo similar y casi todas se transaban exactamente al mismo múltiplo, cierta cantidad de veces venta. ¿Ya? Y habían dos casos muy distintos. Una era una empresa que se había transado a 1/3 del múltiplo y otra a 2 veces y media del múltiplo. Y casi todas las demás se transaban a lo mismo. Estaban en los mismos mercados, estaban parecidos los mercados, o sea, casi todo en Norteamérica, Europa. Y decía, ¿por qué? Si todas dicen tener un valor distinto, ¿por qué tuvieron precios también? ¿Ya? La que se transaba 2 veces el valor de lo que se transaba era porque el comprador fue Tesla. Y Tesla necesitaba rápidamente acceso a las instalaciones, a otro tipo de cosas. Por tanto, un comprador estratégico. Esto escapa de la valorización de startups. Eso no es algo que valoriza ningún otro valorizador pueda poner en su flujo. Porque no es realmente el valor que estamos poniendo. Por una razón u otra se tuvo que pagar un precio más alto. Y la otra en particular, la que tenía un precio muy bajo, era una empresa que si no levantaba capital, se detenía y tenía muy pocos compradores en ese momento. Entonces el comprador quiso mover. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es básicamente no levantar capital en el momento que se están muriendo sus startups. ¿Ya? Tener un pipeline al menos para vender a la inversionista. Oye, yo voy a ir por aquí, aquí, yo voy camino hacia allá. Que su contabilidad sea confiable. ¿Ya? Y conocer casos de éxito en el resto del mundo. También se lo recomiendo. Es difícil tirarse a la piscina, especialmente en Chile, que somos bastante conservadores, tirarse a la piscina si yo llego con una cosa que nadie conoce. Y tal vez usted tiene algo que nadie conoce. Pero cuando le pregunten, sí, hay algo que no es tan parecido a mí, pero existe y ha tenido éxito. ¿Ya? Eso generalmente logra una mayor posibilidad de levantamiento de capital. Bueno, one buyer, no buyer es un dicho en inglés. Básicamente, si solamente una persona quiere comprar tu empresa, bueno, no tiene ningún comprador porque tiene el sartén por el mango. Y lo último que quería hablarle es sobre los SAFE. ¿Ya? Esto tal vez en Brota se lo contaron ya, o en otra charla, pero yo creo que es una de las partes más interesantes de lo que está pasando últimamente en el mundo del levantamiento de startups. Todo lo que les conté anteriormente son métodos para determinar cuál es un valor posible. ¿Cuánto vale un startup? Podemos intentar estimar los flujos, aunque como le contaba, en etapas tempranas es un poquito difícil y subjetivo, por una otra razón. Podemos buscar transacciones comparables y ver si están comprando y vendiendo a estas startups. Podemos hacer venture capital, estimar cuál sería el retorno de un venture si entra para poder darle un valor hoy día al capital, al startup. ¿Ya? Pero lo que nosotros estamos notando es que últimamente la mayoría de los startups en etapas tempranas no están utilizando estos métodos. O si lo están utilizando, lo están usando como una guía general. Lo que está pasando en el mundo de startup hoy en día es que dicen, oye, es difícil valorizar una startup, estoy en una etapa tan temprana, realmente cuánto valgo hoy día es difícil de saber. ¿Por qué no metes plata a mi startup y determinamos la valorización después? ¿Ya? Este es un instrumento que lo que hace es, oye, tú me puedes meter plata hoy día
y después, cuando yo levante plata, de nuevo, en 1 o 2 años más, y tenga indicadores más claros, tenga mi unit economics, pueda hacer un flujo de caja descontado, las transacciones apliquen mejor, o lo que sea, transformamos este ingreso de capital que tú me diste a equity en mi startup, pero con un descuento, porque yo creé en ti antes. ¿Ya? A nosotros, hace años nos llamaban todo el tiempo para revisar empresas de etapas súper tempranas. Hoy en día nos llaman más para revisar safes. ¿Ya? Esto es un poquito lo que está pasando. Quería mencionarle eso, porque incluso en el mundo de las valorizaciones existen estas como tendencias, ¿ya? Y ahora se está evitando un poquito esta valorización de etapa temprana, porque pasan exactamente esas cosas que le mencioné. Los flujos se vuelven un poco más difíciles de determinar, las transacciones a veces son un poquito más complejas, porque todavía puede haber noventas. Por tanto, se está tendiendo a estos métodos un poquito más de, oye, veamos cuánto valgo después. Eso. Esta es mi charla. La hice justo en 30 minutos. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, Fernando. Y oye, sí, súper interesante lo que está pasando con los SAFE. Nosotros en Brota habíamos hecho un par de rondas con SAFE y ahora los últimos años han aumentado harto. Bueno, no hay preguntas en el chat todavía. Ah, bueno, ahí llegó una. Leonel nos dice, como founder en el rol de finanzas, ¿en qué me debería enfocar más para facilitar el proceso de valorización de mi startup? A ver, va a depender un poco en la etapa que te encuentres. Si nos encontramos en una etapa llamada de escalamiento, o sea, digamos, yo tengo, por así decirlo, ya tengo un MVP, ya estoy vendiendo, nos encontramos cada vez más. ¿En qué me debería facilitar? Yo debería tener la información financiera muy, muy clara. ¿Ya? Yo debería ser capaz de tener esta información y también tener tú como rol en finanzas, lo más importante que va a haber un venture capital es básicamente para qué yo quiero la plata. Esto es algo bien importante. Yo sé que les puede sonar obvio a muchos de ustedes, pero es algo que yo veo mucho en la oficina. Que llega una startup que digamos, oye Fernando, quiero levantar 3 millones de dólares, 2 millones de dólares. Yo digo, bien, ¿y para qué? Y a veces se caen un poco. Dice, no, pero es que en el fondo mi startup debe valer como 10, entonces yo puedo levantar 2. Entonces tú en tu rol de finanzas, lo que tú tienes que saber es muy bien en qué vas a gastar cada uno de los dólares que vas a levantar. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Y en qué se va a transformar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, ningún inversionista va a poner plata si es que no hay un plan detrás de esa plata. Sí, bueno, nosotros en Brota siempre pedimos a los emprendedores que tengan como una hipótesis de cómo levantando capital van a conseguir acelerar y multiplicar la inversión de los inversionistas al final. Porque para el inversionista es súper importante tener súper claro qué va a pasar con su plata una vez que invierta. Claro, Em, el inversionista, perdona, el inversionista lo ve como un éxito. O sea, él básicamente dice, si yo hoy día pongo 100, ¿qué vas a hacer con mi plata para en 3, 4 o 5 años multiplicarla por 10, por 8, por lo que sea? ¿Ya? Y para eso tú tienes que saber muy bien para qué vas a usar su plata y cuál es tu plan con esa plata. claro. Bueno, también Fernando, Guillermo. ¿aló? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer una consulta? De acuerdo a toda tu descripción, con nombre y apellido, te lo voy a poner un ejemplo, ¿ah? Sí. Cuando la Coca-Cola años atrás pasó por un periodo económico bastante bajo, contrató a dos cubanos, uno del apellido Gori, estoy súper resfriado, Gori Goitia, que era el presidente de la Coca-Cola, y un señor de apellido de la Maza. Que la Coca-Cola, no sé si sabía la historia, que levantó la venta sobre un 160%.
te estoy hablando años atrás. El señor de la Maza, después del periodo de trabajar en la Coca-Cola, se retiró de la Coca-Cola, recibió del orden de 50 millones de dólares y se fue a Francia. Te estoy haciendo esto contando para ver cómo tú valorizarías una empresa. Te voy a poner con ejemplos concretos. Se fue a Francia y consiguió la representación de Prodan, que es la empresa que distribuye a todos los, le compra de alguna manera a todos los productores de vino, y Prodan vende a través del gobierno francés. Y este señor compraba, por darte un ejemplo, a $3 la botella de vino, un vino Chantal que era de mediana o mala calidad, y abrió 600 puntos de venta y se ganaba 0,30 centavos de dólar por botella. O sea, nada. ¿No es cierto? ¿No? Bueno, abrió 6.000 puntos de venta en Estados Unidos. ¿Cuánto crees tú que podría haber vendido ese start, este señor? Uy, complicada hacer una valorización así en la cabeza rápidamente con esa cantidad de datos. Pero según tus parámetros, que son básicos en el fondo. O sea, tendría que, o sea, no son tan básicos, porque en el fondo, a ver, yo para lo que me estás dando, yo podría sacar unas ventas teóricas, pero como hablaba un poquito al principio, no sabemos cuáles son, por ejemplo, las necesidades de capital que tienen, cuánto el inventario que No, tienen que no, no, mantener. no, independientemente del capital, porque el más utilidad que tenía las cajas, el flujo de caja que tenía era bajo. Lo que tenía él era una inversión en puntos de venta, que ese tiene un costo básicamente súper relativo, ¿no? No Claro, tiene ya. Ese señor vendió en 500 millones de dólares su empresa, el cubano, que era el segundo de la Coca-Cola, se la vendió a Inca Cola, que era la competencia de Coca-Cola, ganando 30 centavos de dólar por botella de vino, pero ¿cuál fue su capital? 6.000 puntos de venta o 60.000 puntos de venta en Estados Unidos. Entonces, es bastante relativo el valor de una empresa, ¿no? exactamente, exactamente. Y en ese caso, lo que tú me estás mencionando, ahora que me cuentas quién fue el comprador, probablemente si yo hubiera estimado el flujo de caja, como tú bien dices, con esos márgenes bajos, con esta necesidad de inventario, con todo lo que yo le estaba contando, probablemente yo hubiera llegado a un flujo de caja más bajo. Pero Inca Kola, que me cuentas que compró esto, probablemente no lo vio con esa razón. Dijo, mira, no estoy comprando una empresa, estoy comprando 600 o 6.000 puntos de venta. Exactamente, Claro, exactamente. Eso es. y esa es una compra Entonces, estratégica, absolutamente. Y claro, de eso, eso es. Entonces, por eso es que tu charla es súper bien, pero funciona en términos de una relatividad. ¿Me Claro, entiendo, no? sí, como nos contaba Fernando, él Mira, yo mostró me acerqué a usted, yo la te voy a mirada decir el ejemplo, financiera. lo mío. ¿Ah? Yo me acerqué a usted, yo tengo una compañía de teléfono aquí en Chile, que tengo uh-huh, más de 30, hago tarjeta de larga, una compañía de teléfono que le doy telefonía a alguna empresa, al Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Pero básicamente me concentré en un nicho de extranjeros y vendo a través de la web. Comencé antes de que esté la pandemia, me adelanté por cosas de la vida, me adelanté y empecé a vender a través de la web, y como tengo una empresa de telefonía, envío SMS. Entonces mandaba millones de SMS a RUT que podrían ser RUT designada a extranjeros. Y conseguí 30.000 clientes en periodo más o menos de 1 o 2 meses, y he mantenido permanentemente casi los mismos 30.000, crece un poquito, baja, crece, pero se mantiene en ese rango. Entonces, yo no estoy vendiendo la empresa, ¿eh? En todo caso, no la estoy vendiendo. Pero me acerqué a ustedes como para decirle, oye, ¿quieren aportar capital? Porque yo tengo una empresa en Estados Unidos, conozco el mercado americano, viví muchos años en Estados Unidos, trabajé en la empresa con mayor venta de tarjetas telefónicas y telefonía existe en el mundo, y después en una chilena que era Entel con Americatel, se llamaba, que vendían 75 millones de estas tarjetitas telefónicas. Y ustedes como que me cerraron la puerta, entonces como que no valía la Guillermo, empresa. Guillermo, No ¿te sé si me refieres a entienden. ¿estás hablando de No, Valoriza o Guillermo, de Brota?
¿Ah? Estaba hablando de nosotros, llevaste a nosotros a Valoriza, a la oficina de nosotros. Sí, no llegué, no sé si llegué a Valoriza no, a Valoriza no llegué. A Llegué Brota llegaste entonces. ¿ah? Abrota. Hola, hola Sí, Guillermo, ¿qué tal? Por acá Martín Delanche, gerente de operaciones de Brota. Oye, hola. efectivamente puede ser que no hayamos llegado. Nosotros tenemos una tesis de inversión súper específica, ¿ya? No significa que creamos que tienes un mal negocio, no es el caso. Solamente que nosotros invertimos en cierto tipo de negocios con cierta característica y por lo tanto no vamos a poder invertir en todo, ¿ya? No quiero que te quedes con esa impresión de que creemos que tu negocio es malo. Para nada, creemos que hay un montón de negocios en el que no calzan con nosotros y que van a ser muy exitosos. ¿Ya, Guillermo? Sí, está bien. No, te estoy contando un ejemplo, pero hablé de un asunto mío personal que a lo mismo finalmente. Igual la tengo funcionando en Estados Unidos y ya la estoy echando a andar bastante. Va creciendo bastante Súper. más Bueno, rápido de lo que pensaba. Pero era Muchas un gracias, poco como para Guillermo. preguntarle a Fernando el valor de la empresa. A veces valen otras cosas como un parámetro de puntos de venta, por decirte, y no, eh, ¿me entiendes o estoy muy equivocado? No, de todas maneras, ahí se han pagado, por ejemplo, Visa una vez pagó 5.000 veces las ventas de una empresa porque quería una tecnología en particular. Ahora, la mayoría de las empresas, dado que lograr, a ver, puedo tener un upside gigantesco, pero igual tienden a pagarse algo más o menos dentro de mercado. Estas compras de esa manera tienden a ser excepciones. La gran mayoría de las transacciones se dan dentro de rangos relativamente normales. Entonces, claro, pero tú tienes razón, existe ese tipo de excepción. ujú. Bueno, Bueno, vamos a ir con las preguntas. Dado que hay varias preguntas en me el acercaré Flickr. a Valoriza porque tengo otra empresa en Chile que funciona bajo el ala de la compañía de teléfono, pero con otro rubro absoluto y completamente diferente, pero con el nicho mercado es exactamente el mismo que tengo con la compañía de teléfono, o sea, Ni- 30 y tantos mil clientes. ¿Ah? ningún Ujú. problema, Guillermo, puedes llamarnos y hablamos después, ningún ¿Ya? problema. Perfecto, gracias. Gracias a ti, Guillermo. Bueno, tenemos una pregunta de Matías por el chat que dice, ¿qué aplicación recomiendas para obtener información de otras startups para hacer métodos comparables? Sí, mira, va a depender de la etapa que esté tu startup. Si estamos hablando de una etapa muy temprana, esa información generalmente es difícil de conseguir. Hay, hay aplicaciones pagadas para esto, ¿ya? IQ Capital, PitchBook, pero son aplicaciones pagadas. Entonces, para una startup, uno mismo, comprar estas aplicaciones que valen miles de dólares al año es complejo. Si estás en etapas más posteriores, uno puede encontrar por Google bastante. ¿Ya? O sea, si estamos hablando de una serie C, una serie B o hasta IPOs incluso, hay bastante información en la red abierta, simplemente dedicarle un par de horas googleando términos clave y vas a encontrar. Perfecto, gracias Fernando. No sé, Matías, si se resolvió tu pregunta. Sí, muchas gracias, Fernando, te pasaste. No hay problema. Gracias. Después, Fernando pregunta, ¿es legal en Chile utilizar un método análogo al SAFE? Creo que se llama en el exterior acciones fantasma para Sí, pagar Phantom Ghost. parcialmente con participación de la compañía de los trabajadores. Sí, esta es una zona gris. Esto. De que se puede, se usa bastante, pero no. Es una zona gris. Sí, no. Si tú tienes confianza con estas personas, no hay problema. No, sí. Ya, después tenemos una pregunta de Fabián que dice, las startups de biotecnología en fases tempranas, ¿cómo se deberían valorizar? Ya, yo creo que acá lamentablemente voy a tener que usar un depende. Pero, a ver, por ejemplo, biotecnología, si requiere algún tipo de aprobación para su uso, como el tipo de medicamento, yo usaría opciones reales. Si estamos hablando de, si tú desarrollaste algo que se encuentre en un... A ver, voy a volver al ejemplo que di en la charla. Nosotros hace poco valorizamos, o lo dije justo antes de la charla, no recuerdo, pero lo voy a decir de nuevo.
nosotros valorizamos algo relacionado a probióticos, ¿ya? Y buscamos transacciones comparables de esto, y justo se hayan comprado muchas patentes y empresas nacientes de probióticos. Entonces, va a depender un poco exactamente lo que sea tu startup de biotecnología, pero yo recomiendo o transacciones comparables o opciones reales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá también preguntaban sobre las transacciones comparables, pero ya lo respondiste. Sí, ahí menciona algo abierto a bolsa. Yo perdona Camila, súper rápido. Sí, las empresas abiertas a bolsa generalmente son malos comparables porque tienen dos cosas muy distintas. Uno, generalmente no crecen mucho y como lo demostraba, gran parte del valor de startup viene este potencial de crecimiento que tiene. ¿Ya? Y lo segundo es que son líquidas. ¿Ya? Tu participación en una startup no es líquido. Entonces sí, los abiertos a bolsa son como la última opción. Perfecto. Acá nos dice, o sea, Cristian pregunta, en una startup que está partiendo, ¿de qué forma puede un estudio de mercado bien acabado ayudar a la valorización de la empresa? ¿Se acepta o ayuda en la valorización? Sí, a ver, cuando uno está empezando, probablemente, voy a ser bien franco, si tú no tienes un estudio de mercado o una idea de para dónde va la cosa, qué es lo que estás vendiendo, etcétera, probablemente tú empiezas a valgar algo cercano a cero. ¿Ya? Tener algo como esto, una etapa temprana para ir a venderlo a un inversionista, es un mínimo, más que algo que te sume. Porque si yo llego con algo que hay muy poco desarrollo y ni siquiera entiendo bien el mercado que estoy, va a ser muy difícil levantar capital. Entonces, claro, ayuda. Ya, perfecto. Sofía, la pregunta sobre el SAFE, Martín te dejó un post en nuestro blog de Brota, o sea, que explica ahí como con un caso cómo funcionan. No sé si esa es la pregunta por la que tienes la mano levantada o... Sí, gracias, con eso se responde. Ya, bacán. Karen pregunta, ¿cómo estimas la valorización post-money en etapa temprana para incorporar en el SAFE? ¿O basta con incorporar una tasa de descuento? ¿De qué depende esa tasa de descuento? O sea, a ver, cuando, digamos, yo meto 1 millón a una valorización con un cap de 5, entonces cuando realmente levanta, entonces digamos que al final termina levantando 4 millones de dólares. Lo que se llama, más que una tasa de descuento, es un descuento al valor que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, dado que yo metí mi plata antes, o sea, 2 años antes, me va a hacer, por ejemplo, un descuento de un 30%. Entonces, ese millón yo lo voy a calcular no sobre 4 millones, sino que lo voy a calcular sobre 4 millones por 0,7, por así decirlo. Si yo voy a estar levantando sobre 1 dividido en 2,8 más 1, ese va a ser mi valor, por así decirlo. Por ejemplo, en el proceso de Brota, cuando hacemos una ronda con SAFE, se hace el mismo ejercicio de valorización a través de Valoriza que haríamos con una ronda que sea a través de Equity. Entonces, la valorización post-money se calcula usando el mismo método finalmente. Al final, las condiciones son distintas, entonces hay que tener en cuenta distintos aspectos, pero nosotros por lo menos realizamos todo el proceso igual. Mauricio, los riesgos para los emprendedores del uso del SAFE, también te recomiendo que leas el post que envió Martín por el chat, pero no sé, Fernando, si tienes algo que agregar acerca de ese riesgo. O sea, para el emprendedor mismo, Sí, a ver, para el emprendedor, pregunta. o sea, básicamente si no logra levantar después una tasa adecuada, digamos, levanta 1 millón y después la próxima valorización es baja, a veces el cap table podría tener cierto riesgo, pero en el fondo Exacto. eso es lo único que veo. Yo considero que los safes son más seguros para ambos lados, creo yo. Yo soy un fan de los safes.
Claro, el SAFE tiene como una promesa de que va a haber una próxima ronda de levantamiento de capital. Si esa próxima ronda el fundador no logra hacerla, la dilución del cap table es mucho mayor para los fundadores. Entonces, ese sería el riesgo. No poder hacer la ronda o que la ronda sea a un valor muy bajo. Julián dice, hola Fernando, muchas gracias, buenísima la charla. ¿Cómo se valorizan las pending patents? Igual que opciones reales un poco lo abrimos. Las pending patents van camino a algo y básicamente tú usas lo mismo. Ahí eso sería lo que hablábamos de probabilidad, Fernando. ¿O? Sí, opciones reales, va a depender también en qué etapa estén. Perfecto. O sea, tiene una posibilidad más alta porque tiene una pending, pero es prácticamente lo mismo. Súper. Karen pregunta, ¿afectan la valorización los mutuos que tenga la empresa con terceros? ¿Te refieres a deuda que tenga con tercero? No sé si está Karen Sí, por ahí que pueda sí. aclarar. Sí, a deuda. Sí, mira, todo lo que probablemente no me expliqué bien, así que les pido disculpas. Pero todo lo que hablamos acá son cálculos antes de deuda, ¿ya? Las empresas generalmente se hablan, oye, yo levanté plata a 2 veces mi venta, a 10 veces mi EBITDA, mi flujo de caja dio tanto, por tanto mi empresa vale tanto. Cuando hablamos en el mundo financiero de esto, nosotros hablamos antes de deuda. Entonces, lo que se hace es que se calculan algunos de estos indicadores y después yo le resto toda la deuda que tenga mi empresa y ese es como el valor empresa real. El equity, el valor del equity que se dice. Así que sí, se resta 1 a 1 al valor empresa. Súper. Ahí parece que quedó clara la respuesta. Hay una pregunta de Agustín que dice, hablaste de un método de flujo de caja descontado con casos, ¿cómo se llamaba? ¿El Chicago? Sí, Ese First método Chicago baja Method. Pero dale, no. dice que baja la sensibilidad a los pequeños cambios que mencionaste. Y pregunta, ¿hay parámetros en ese método o una plantilla? Sí, básicamente lo que tú haces en el First Chicago Method es decir, voy a proyectar 3 escenarios. Un escenario optimista, que generalmente es el business case. Voy a proyectar un escenario normal, que yo creo que básicamente yo con mi experiencia de valorizador o la persona que esté evaluando cualquiera dice que yo creo que es lo que va a pasar. Y después un worst case scenario. ¿Ya? El Chicago Method le pasa un poco lo mismo, porque en el fondo, claro, yo puedo proyectar distintos escenarios y claro, y ser muy, muy cuidadoso y decir, bueno, en mi best case escenario yo logro todo lo que digo, en el otro yo me muero un poquito más y el otro me da mal y no logro mucho con la empresa. Pero igual pasan dos cosas. Uno, que no responde un poco estos factores que cuando yo estoy en etapas muy tempranas no voy a saber, mis márgenes de tendencia, cuándo van a empezar las ventas, cuál va a ser mi participación de mercado meta, ¿ya? Digamos, y aunque no respondiera, digamos, nos ponemos por el escenario teórico de un momento, el First Chicago Method te hace asignarle posibilidades a cada uno de los métodos. Y esas posibilidades son bien sacadas del sombrero. O sea, ¿por qué un 20 y no un 30 a mi caso optimista? O un 15. O un 15, 50, 40. O 15, 15, 50, 35. Los grados de posibilidades de uno y otro son, y lo determina uno mismo, y pequeñas diferencias de darle posibilidad a un caso a otro te da variaciones gigantes en los valores. ¿Ya? Hay ciertas personas que creen en una estandarización de este método dándole posibilidades más exactas, pero aún así volvemos de nuevo al mismo problema que tiene el flujo de caja contado de origen. Gracias, Fernando. Bueno, pregunta de Matías Enríquez. Nos dice, ¿qué opinas de valorizaciones hechas en charlie.io? Son bastantes, te pueden dar una idea general, pero tienden a responder a mercados bien distintos al chileno. O sea, yo creo que es mejor que nada. Esa es mi... Ya, gracias.
Mauricio Ramos pregunta, ¿qué tan difícil es valorizar una empresa que aún no sale a mercado y que solo tiene definido el tamaño de mercado, el crecimiento anual compuesto, perfil de clientes y estimaciones de demanda? ¿Tiene sentido valorizar en este punto? A ver, tienes definido, tenemos un tamaño de mercado, aún no sale al mercado, te refieres que todavía no tiene ventas, ¿verdad? Me imagino que sí. Ujú. Pero, a ver, si nos encontramos una etapa muy, muy temprana, por ejemplo, solamente... Porque una cosa no es tener venta y la otra es que no hay, por ejemplo, voy a sumar un producto, o que solamente tengo un prototipo del producto. A mí me gusta separar voy a hacer acá a mí me gusta separar los startups en 4 etapas. El primero, el más básico de todo, el que yo, lo único que tengo es un business plan, tengo una especie de prototipo, y yo digo, estos son los startups de PowerPoint. ¿Ya? Este es el riesgo absoluto. Eso es lo más difícil de evaluar y generalmente vale muy poco. ¿Ya? Después vienen los startups que ya tienen un MVP, Minimum Viable Product. Acá ya tenemos algo más. Esto todavía no entran a mercado, etc. Acá no hay un riesgo muy grande desde un punto de vista técnico. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el servicio sirve, el producto sirve, tengo desarrollado la app o lo que sea. O tengo cierto grado de desarrollo que es un MVP. Esto es la segunda etapa de los startups. Después hay una tercera etapa de los startups en que yo estoy entrando a mercado, ¿ya? Que es básicamente yo estoy viendo si es que existe un riesgo de, si es que a la gente le gusta el producto o no. Y después el cuarto son los startups que ya están en una etapa de escalamiento. ¿Ya? Yo no sé en qué etapa estarán, perdona, el nombre era Mauricio. Mauricio. Yo no sé en qué etapa está tu startup específicamente. Si es que estás en la primera etapa, yo creo que la valorización no te sirve mucho. La verdad es que yo seguiría avanzando, desarrollando un Ahí dijo que MVP. tiene un MVP. Ya. Yo, la verdad, haría una prueba comercial mínima. Y después, si tú necesitas la plata realmente para poder escalar esto, ahí yo consideraría una valorización. Perfecto. Ahí, muchas gracias, Fernando. Bueno, nos quedan un par de minutos, así que si alguien tiene una última pregunta que la quiera poner por el chat o abrir el micrófono. Parece que no. Me apuré mucho con la charla, así que te paso la pregunta. Hola, Bueno, disculpa, yo no logré entrar. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Siguiendo la pregunta anterior, ya tengo el desarrollo, tengo los estudios, tengo el MVP y tengo algunos clientes. No muchos, y ha costado el crecimiento, al parecer porque el nicho no era el correcto. Pero sí, para seguir creciendo, el MVP, o un poco más que el MVP, porque ya está siendo validado con algunos clientes, no mucho, ya tenemos la necesidad de crecer y expandir, digamos, con esto funcionando. ¿Cuáles son? Y no tenemos una valorización, porque también aún no hay mucha venta. ¿Cómo vale la pena enfocarse en esta etapa? Porque sí se necesita crecer, se necesita aumentar, hacer, digamos, potenciar la marca, buscar prospectos, validar con prospectos seguros y hacer crecer el software para que se siga adaptando a las necesidades del mercado. ¿Dónde me debo mover para hacer crecer el sistema o la solución? Mira, probablemente ya lo consideraste, pero para el resto también. Lo que generalmente se recomienda en esta etapa es partir primero con las Fs. Friends, Family and Foods. Sí, sí. Una vez Pasamos que etapa. ya la pasaste. Ya. Una vez que ya agota esa etapa, uno podría, claro, por ejemplo, bueno, no conozco tu producto específico ni nada de eso, pero estas son las etapas en que, como yo le decía al principio, es difícil ponerle un valor con una valorización. Ya, porque tenemos muchos factores que no conocemos. Esta es la etapa donde es más común levantar a través de vía un safe. Es decir, bueno, yo hoy día no conozco cuál es el valor de la empresa, pero
voy para allá, tengo un plan, necesito estas lucas, y la próxima vez que levantemos, le podemos poner un valor a la plata con que tú entraste. Aquí por el lado de Brota Rodrigo, estás todavía en una etapa en que, como bien comentaste, quizá habían apuntado a un nicho distinto, cosa que no era correcto, y como todavía están buscando ahí como su nicho y su cliente y esta oportunidad para sí ya poder crecer exponencialmente, quizás hay otras formas de financiarse que no son haciendo una ronda, más bien pueden ser, por ejemplo, Corfo o bootstrapping o como bien decía Fernando, Family Friends and Full, que les permitan validar bien cuál es su producto o servicio y ahí ya tener más seguridad para ir a enfrentarse a inversionistas más adelante. Ya, perfecto. Quizás en la etapa actual es un poco muy alta la incertidumbre para el inversionista porque no han encontrado, no han encontrado bien qué es lo que los va a hacer crecer. Ya, perfecto. Yo escucharía a Camila porque ella conoce mejor su negocio. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias también, Fernando, por tu tiempo, por la presentación. Les vamos a mandar la presentación, como ya comenté, y si tienen dudas, siempre nos pueden escribir a financiamiento@breto.com. Voy a dejarlo acá en el chat. Listo. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Gracias, Fernando. Ojalá haya parecido interesante. A mí yo podría haber hablado una hora más de los startups, me encantan, me tuve que contener, pero le vaya muy bien a todos en sus startups. Chao, chao, muchas gracias a todos. Chao, chao.